bendiga, bienvenidos a una emisión más de Reflexión en Línea. El día de hoy estamos de manteles largos, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido cumplir 6 meses de este proyecto que parecía algo insignificante, pero el Señor lo ha hecho crecer en gran manera. El día de hoy, por cuestión de celebración, nos va a compartir la palabra nuestro hermano Raúl Ramírez. Esperamos que sea de gran bendición para su vida, así como también espero que lo sea para la mía. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por estos 6 meses que nos has permitido de compartir tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que ha sido de gran bendición para toda la gente que lo ha visto, Padre, y te pedimos en esta hora que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de la vida de nuestro hermano Raúl, que a través de su vida, Señor, pueda ser bendecida a mucha más gente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hola, Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Ramírez Moreno. Como ya saben, por lo general me toca estar de aquel lado de la cámara. El día de hoy estoy muy contento porque cumplimos 6 meses de transmisión. La verdad no pensamos durar tanto, o que la pandemia durara tanto, pero pues, gloria a Dios. El día de hoy, abra su Biblia en Lucas 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. El tema de hoy se llama legalismo religioso o fariseísmo moderno. Amén. Lucas 18, 9 y 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entrando un poquito en contexto, para saber quiénes eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Entrando un poco en contexto, estos personajes que menciona la Biblia, antes de que Jesús los expusiera como pecadores, como hipócritas, ellos eran gente que era percibidos de manera diferente. En su época ellos eran personas que la gente los percibía y los consideraba como respetables. Los escribas eran juristas que conservaban e interpretaban la ley, estaban autorizados para actuar como jueces. Se les ordenaba después de seguir un itinerario de estudios. Eran expertos en las escrituras, así como maestros que atraían a discípulos para tornarlos a ellos. Y los fariseos eran gente laica que solía provenir de la clase media, no como los saduceos, que eran aristócratas. Eran muy respetados por su piedad, oraban y ayunaban con frecuencia, asistían a todos los servicios religiosos y daban regularmente su vida, o parecía que su vida, o daban una apariencia de una vida recta y moral. Tenían una gran influencia en la sociedad y eran muy admirados por la gente común. Los escribas eran la gente que estaba encargada de las escrituras, ¿no? Gente con títulos, gente que se había dedicado, había estudiado mucho
la palabra, ¿no? En ese tiempo ellos, en un contexto cultural, pues, o político más bien, ellos eran los que se encargaban de la ley. Y los fariseos era gente que estudiaba la Biblia y en ese tiempo era las escrituras. Ellos se hacían maestros y enseñaban a los demás sobre la ley, sobre la palabra, sobre el Pentateuco, sobre las órdenes y las enseñanzas que había dejado Dios en los tiempos del Éxodo, de Levíticos, hasta antes de que Jesucristo los expusiera como realmente ellos son. En nuestra parábola que acabamos de leer, cabe resaltar que este personaje, el fariseo, dice aquí que ayunaba 2 veces a la semana y que diezmaba de todo lo que él ganaba. Según la palabra, y entrando también en la cultura de ellos, el Señor les había ordenado en los jueces que ellos tenían que ayunar por lo menos 1 vez al año. Se les demandaba ese ayuno, pero este fariseo ayunaba 2 veces a la semana y tenía tiempo ayunando de esa manera, ¿no? Era un ayuno pesado, o sea, era de pararse el cuello y decir, no, es que mira, a mí me dicen que ayune 1 vez al año, pero lo estoy haciendo 2 veces a la semana y tengo tantas semanas ayunando. O sea, él por eso se estaba exaltando de eso que él hacía. También dice que diezmaba de todo lo que ganaba. También el Señor les demandaba que de todo lo que ellos cultivaran, ellos tenían que dar su diezmo, pero no. Este fariseo lo hacía de todo lo que él ganaba, de su trabajo, de todo lo que él recibía, él estaba diezmando. Por eso este fariseo se sentía superior, ¿no? Porque estaba haciendo ciertos requisitos que a veces en la ley o el Señor nos pone, pero no lo hacía de corazón, lo hacía porque se quería exaltar, se creía más que los hombres, que cualquier otro hombre. Este tipo de personas ve a todos los demás como pecadores, ¿no? Pero si vemos al publicano, al cobrador de impuestos, pues era una persona que no era muy bien vista por la cultura política, ¿no? De que cobraba los impuestos al pueblo. Pero este hombre no quería ni levantar sus ojos, porque para él no existían los demás pecadores, a diferencia del fariseo. El fariseo decía, gracias Señor porque no soy ladrón, porque no soy como aquel adúltero, porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. O sea, para el fariseo todo el mundo, todos los demás eran pecadores, pero para el publicano, él era el pecador. Por eso dice en el versículo 13, al final dice, a mí pecador. O sea, él solamente se miraba a él como pecador y no miraba a los demás como pecadores. Entonces, como el tema es legalismo religioso o fariseísmo moderno, entonces vamos a hablar un poco de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? O si en la actualidad conocemos o somos fariseos. Dice que los fariseos eran legalistas religiosos. Una persona legalista es alguien que se enfrasca mucho a la ley, que se tenga que cumplir al pie de la letra. Cada punto, cada coma, así como tal cual. Si alguien está pecando de cierta manera, tal cual él lo juzga. Él quiere que se pegue todo conforme a lo que esté escrito. Y pues un legalista religioso es alguien que quiere imponer la ley de Dios y juzgar a todos conforme a la palabra, pero tal cual, como viene cada letra, cada tilde. Él así quiere que sea la palabra utilizada, o que sigamos al pie de la letra cada regla, cada línea, cada mandamiento. Estos fariseos habían logrado un método de interpretación de la ley, pero con prácticas
minuciosas y detallistas, ¿no? Como para hacerse ellos ver y hacerse notar, ¿no? Su santidad, su vida recta y su vida moral. Ellos confiaban mucho en su intelecto, en lo que ellos habían aprendido, cómo lo habían aprendido, ¿no? Y eso era lo que ellos se exaltaban, de que ellos sabían, de que ellos eran, de que no había más como ellos. Se exaltaban mucho por creerse más buenos, más santos o más religiosos o más sabios incluso que los demás. Por eso el Señor Jesús los llama hipócritas, porque aparentaban ser santos, pero su corazón estaba lleno de maldad. Muchos de ellos usaban la palabra, pero para atacar, o para juzgar a los demás, a tu hermano, al que tenía al lado. Algo similar a los legalistas, que creen que son gente que tienen la verdad. Atacan a todo aquel que piense diferente que ellos, o que interpreta las escrituras, en este caso, diferente que ellos, porque para ellos nada más son los únicos que tienen la verdad, o son los únicos que poseen el conocimiento, la sabiduría o el poder del Señor, de la palabra, del Espíritu Santo, y los demás no. Esas son las personas legalistas. Defienden su verdad a capa y espada. Bueno, vamos a ver algunas características de estos personajes, ¿no? De este espíritu de fariseísmo moderno o de legalismo religioso. En Lucas 7:39, Lucas 7:39 dice: al verlo, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y más adelante, en el versículo 49, dice: los que estaban sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Los fariseos se caracterizan por estar criticando y después estar juzgando. Aquí vemos que empiezan a criticar a Jesús porque deja que esta mujer lo toque, ¿no? Y lo están juzgando después. Si supiera qué tipo de mujer, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo toca. Esta gente murmura mucho entre sí y empiezan a inyectar ese veneno a la gente que no tiene malicia, a la gente que simple, ¿no? A la gente que no tiene esa malicia como ellos, y lo hacen de una manera sutil. Y esto puede perjudicar grandemente a una persona que apenas va creciendo o apenas se va encaminando en la palabra, ¿no? También más adelante en Lucas 11, versículo 15 y 16. Lucas 11, 15 y 16. Dice: pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Aparte de criticar, de saberlo todo, son personas injustas, que se creen justos, que se creen sabios y santos. Estas personas no parecen entender o reconocer cuando de verdad viene de Dios. Están cegados y empiezan a emitir juicio. Por eso decía: está endemoniado, y por Belcebú echa demonios. Por la misma naturaleza corrompida de sus corazones, ellos empiezan a hacer o a criticar y a decir pues todo este chismerío.
las personas legalistas trabajan sutilmente, saben usar las palabras adecuadas para envolver, ¿no? Y para crear y añadir más contenido a un chisme, ¿no? De que se vea que de tal manera es cierto. Y le empiezan a agregar y empiezan a meter más de lo que es, ¿no? Pero tienen ese don, esa sutileza de hacerlo. Ahí mismo, más adelante en el versículo 39, vemos en las escrituras cómo estos fariseos se alarmaron porque Jesús no se lavó las manos. O sea, hasta en esas cositas insignificantes, hasta decirlo así, ¿no? Se andan fijando. Lucas 11:39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiaoslo de afuera del vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de maldad. O sea, ellos se fijaron que Jesús no lavó los platos, que no se lavó las manos. Hasta en esos detalles ellos están buscando en qué metemos nosotros la pata para decir y señalar: ah, es que la mujer no debe usar pantalón, es vestido. Ah, es que los peinados ostentosos. Ah, es que ese peinado no. Ah, es que... Y empiezan a señalar, pero buscan cualquier detalle, ¿no? Que nosotros hagamos mal para estar ahí señalando con el dedo y diciendo: tú, y es que tú eres pecador, tú eres esto, tú estás mal. Ahí mismo en el 11, más adelante, en versículo 42, dice: mas hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto se debería hacer sin dejar de hacer aquello. El legalista cuida mucho su apariencia, lo que transmite, lo que es. No, es que yo soy pastor, yo no me puedo juntar con ellos. No, es que yo soy el líder de alabanza y... No, yo no. Pero cuidan mucho el exterior y se olvidan realmente del amor y de la justicia de Dios. Imagínense que Dios fuera un Dios legalista. No, pues ya todos nosotros estuviéramos consumidos en el infierno. Pero no es así. El Señor, en su infinita misericordia, nos ha amado. Por eso no nos ha consumido todavía. Por eso está retrasando el tiempo de su venida, para que más personas podamos y se puedan salvar por el amor que Él nos tiene, que estas personas pues carecen, ¿no? Y pues realmente el primer paso para no ser legalista es esto: es tener el amor y la compasión por los pecadores, por las almas, reconocer que nosotros estamos vivos gracias a la gracia de Dios. Más adelante, en el 43 al 44 dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis primero los asientos de la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, es la apariencia. Ellos por dentro están llenos de pura maldad, llenos de idolatría, de hipocresía. Predican, pero no lo viven. Incluso cuando dan consejería, ellos no predican lo que viven, no hacen lo que ellos dicen. O sea, es pura apariencia para que la gente los vea y diga: ah, mira, él es santo, ah, ya viste, canta muy bonito, y es porque el Señor está lleno de la presencia del Señor, pero es pura apariencia para mostrar a los demás. Pero Dios, que discierne todo el corazón de nosotros, pues sabe, ¿no?, cómo son realmente ellos. Por eso el Señor Jesús no los baja de hipócritas. Desgraciadamente, actualmente hay mucho legalista en las congregaciones. Hay
mucho fariseo en las iglesias. Yo me he topado con gente que tiene años en la congregación, gente que es pilar de las iglesias, que desde el principio ellos fundaron las iglesias, pero que este espíritu de fariseísmo moderno los ha tomado. En una ocasión un hermano me decía: Raúl, es que yo quiero que todos mis líderes, que todos mis servidores sean santos, cuando ni él, ni yo, ni los líderes alcanzamos, ¿no?, ese nivel de santidad que él pedía para poder servir en su congregación. Y es algo desgastante, ¿no?, estar con este tipo de personas, porque se enfrascan tanto que no quieren perder ni una. Y ellos creen que están en la verdad, que lo que ellos creen es lo que es cierto, lo que debería ser, pero no se ponen a estudiar la Biblia. Es más, tratan de que sus errores no se reflejen, para que no dar, como dicen, no tener cola que les pise. También en una ocasión me tocó que el grupo de siervos de la iglesia me decía: Raúl, es que no queremos que toques esta canción, que toques este género, queremos nada más esto porque consideramos que es el camino que el Señor nos quiere llevar. O sea, llegan al punto de imponerse. Pasaron de ser siervos o líderes, a pasaron a ser jefes. Más adelante, en el versículo 46 dice: y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas? O sea, es gente que le gusta imponer, ¿no? Ya para finalizar vamos a leer los últimos versículos de este mismo capítulo. Lucas 11, 52 y 53 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a acusarle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándolo y procurando cazar algunas palabras de su boca para acusarle. O sea, como dice, ¿no?, esta gente ni chifla, ni cacha, ni deja batear. Aquí el Señor les decía: quitaron las llaves y estorban a la gente que sí quiere seguir el camino. Por lo general, estas personas como que les invade un celo profesional, o no quieren que alguien sobresalga por encima de ellos, cuando nosotros deberíamos el promover que más líderes, que más gente salga adelante, sobresalga, busquen otros liderazgos, que haya gente que cuando ya no estemos nosotros, ellos se queden en el lugar de nosotros y trabajen, pero no, estorban, ponen tropiezo para que esto no se dé. Y a Jesús estaban buscando a cualquier cosa para agarrarse de ahí y empezarlo a atacar, a criticar, pero el Señor era muy sabio y no se los permitió. Él discernía las intenciones de su corazón. Y en el capítulo 12, ya para terminar, capítulo 12 de Lucas 1 al 3 dice: en esto, juntándose por miles y miles la multitud, tanto que uno a otro se pisaban, comenzó a decirle a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la luz se oirá, y lo que habéis hablado oír,
en las habitaciones privadas se proclamará en las azoteas. El Señor nos dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que nos cuidemos de este tipo de personas, porque en ellos hay mucha hipocresía, mucho celo, no quieren que uno sobresalga por parte de ellos, y en ocasiones nos toca ser víctima de este tipo de personas, ¿no? Muchas veces hemos dejado de congregarnos porque no nos dejan servir. Muchas veces nos hemos bajado de los ministerios porque la envidia, porque nos señalan, porque no haces esto, porque lo otro. Y en la iglesia está infestada a veces de este tipo de espíritu, de fariseísmo moderno, de gente legalista que es religiosa y no nos dejan servir. Pero el Señor hoy nos dice que nosotros los perdonemos, que no seamos como ellos, que trabajemos, que sirvamos. Si no nos dejan en ese ministerio, el Señor nos ha dotado de muchos talentos, nos ha dotado de capacidad para poder hacer y servir. No necesariamente necesitas estar en un altar para adorar al Señor. No necesariamente para predicar necesitas estar en un púlpito. Nosotros no creíamos que íbamos a estar predicando a través de este medio, ¿no? Enfrente de una cámara. No es necesario el púlpito. Desgraciadamente, en esta actualidad queremos sobresalir de esa manera, ¿no? Que todos nos vean, que todos sepan de nosotros, que la gente nos reconozca, que digan, mira, ahí va el hermano Raúl, oh, es un santo, cuando toca se siente la presencia de Dios. Y a veces buscamos más eso que la misma presencia de Dios. Pero también nos ha tocado ser legalistas, ser el victimario. Hay ocasiones que sí, fuimos las víctimas y hubo gente que nos dañó con su legalismo, con ese espíritu fariseico moderno. Pero también nosotros hemos a veces sido el victimario, ¿no? El fariseo que señaló, que puso pie. Por ejemplo, en mi caso llegó un momento en que sí, yo me peleaba mucho con la gente cuando nuestros puntos de vista eran diferentes sobre la palabra, ¿no? Y a veces se envanece uno porque como sí conoce uno la palabra, como uno estudia y como se empieza uno a alimentar, a veces uno abusa de eso, ¿no? Como el hermano otro no sabe, por ahí lo atacamos. Y a veces nos toca ser la víctima y a veces el victimario. Pero hoy el Señor quiere cambiarnos, ¿no? Quiere que quitemos de nuestro corazón esa hipocresía. Quiere que quitemos de nuestro corazón ese odio que le tenemos a esa gente que nos puso tropiezo. Quiere que nosotros cambiemos, o sea, por cualquier lado. Y es así como termino haciendo una oración, pidiéndole al Señor que nos limpie de todo espíritu fariseo, toda hipocresía que hay en nosotros, de toda esa vanagloria y también de todo ese resentimiento contra estas gentes. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, a perdonar a estas personas, que nos guardes también de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, si yo he sido de tropiezo, si yo he sido ese fariseo que señala, Señor, te pido que me perdones, Señor. Y si hay personas que nos ven, que también han sido víctimas, Señor, o victimarios, Señor, te pido que los perdones, que los guardes, que los cubras, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de la levadura del fariseo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
esta reflexión en línea. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Raúl, que nos ha traído esta poderosa palabra. Espero que haya sido de gran bendición para usted, para mí lo fue. Recuerde siempre que Jesucristo es la respuesta.